Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer y último video podcast que vamos a hacer en este canal. Bienvenidos a Conectándonos con su presentador Gómez Carrasco Gerardo Antonio. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema actualizado, un tema que yo he vivido y que actualmente está en desarrollo, se está aumentando, está avanzando, y es sobre los avances tecnológicos y el uso de la inteligencia artificial. Actualmente han habido, obviamente desde hace muchos años, han habido muchísimos avances tecnológicos actuales que han cambiado la forma en la que estudiamos, la forma en que vivimos, la forma en que comemos, la forma en que sentimos, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos de que cómo los cambios tecnológicos que hemos vivido han cambiado no solo sobre la ideología que tenemos, sino también en forma de cómo vivimos en nuestra vida cotidiana. Entonces, es bastante importante el saber aprender sobre estos temas que tenemos actualmente, y obviamente el avance tecnológico más importante actualmente y más actualizado es la inteligencia artificial, que se usa prácticamente en cualquier lado, casi que en cualquier lado se puede llegar a utilizar. Son muchos ejemplos en salud, en educación, en vivienda, en arquitectura, en gastronomía. Hay muchos ejemplos de donde se puede utilizar la inteligencia artificial, lo cual es bastante importante saber esto, que podemos encontrarla en cualquier lado, podemos usarla para cualquier cosa, la inteligencia artificial, preguntar y sacarnos de dudas, ya sea por alguna duda que tenemos sobre hacer este tema. Y bueno, ¿qué avances tecnológicos han habido? Pues desde hace años ha habido muchísimos avances tecnológicos actuales. Por ejemplo, el celular inteligente con el que estoy grabando este video podcast, la computación, la nanotecnología, y la más actual, bueno, entre comillas más actual, es la inteligencia artificial, que obviamente siempre se tiene la duda de si es correcto utilizarla, y yo pienso que sí, es correcto utilizarla, pues después de todo para eso se creó, para utilizarse, para aprender de ella, para poder solucionar situaciones, solucionar problemas. Entonces es bastante importante el saber esto. Desde la creación de la inteligencia artificial ha habido muchísimos cambios, se ha actualizado de manera bestial actualmente. Ya puede prácticamente recrear formas, recrear imágenes, recrear de todo tipo de formas, recrear voces, incluso puede recrear. Entonces es bastante importante el saber esto. Es bueno saber utilizarla. Tampoco se le tiene que dar un uso excesivo, ya sea que seas, por ejemplo, dependiente de ella, ya que no siempre va a utilizar o siempre va a ser completamente verdadera. Bueno, no va a ser completamente hecha con la impresión de eso. Y por eso es bastante importante saber esto, que no tenemos que depender de la IA para hacer absolutamente todo, y saber hacer nuestras propias cosas sin el uso de la inteligencia artificial, ya que sería muy dependencia. Y por eso es bastante importante el saber esto, el saber que la inteligencia artificial la tenemos siempre a nuestra disposición actualmente. Por ejemplo, las más conocidas podría ser Meta AI, de WhatsApp, Facebook, ChatGPT, Snapchat, y hay muchos ejemplos de hay muchos ejemplos actualmente, ya que se utiliza muchísimo, en especial, por ejemplo, en mi escuela. Muchos compañeros, muchos amigos, grupo social, obviamente ocupan la inteligencia artificial, ya que se les facilita el buscar solo las cosas, buscar lo que se quiere con eso. Y por eso es bastante importante saber esto, el saber que actualmente se utiliza mucho. Es un avance tecnológico que yo creo que obviamente es menor que el celular, ya que el celular fue un avance tecnológico impresionante, marcó un antes y un después en el mundo, el teléfono inteligente. Entonces la inteligencia artificial lo utiliza muchísimo. Los avances tecnológicos que hemos tenido han sido de aquí a 30 años, de hace 30 años, por ejemplo. Los avances tecnológicos que hemos tenido de aquí a hace 30 años son bestiales. Hemos tenido muchísimos avances tecnológicos, ya sea por el ámbito no solo de la tecnología, sino también, por ejemplo, de la salud, de la gastronomía, de tu entorno, pues prácticamente de todo, de dónde vivimos, de dónde crecimos, de dónde somos, de dónde donde siempre estamos en nuestra vida cotidiana. Ha habido muchísimos avances tecnológicos que podemos encontrar en cualquier parte,
Podemos encontrar en cualquier parte de todo lo que vivimos, todo lo que podemos caminar, podemos buscar, y prácticamente en cualquier lado vas a encontrar avances tecnológicos que hace 20 años, por ejemplo, no habían y actualmente son muy comunes. Por eso los avances tecnológicos, como te digo, han sido muy importantes. No tendríamos, por ejemplo, nosotros, los de mi edad, que sería, por ejemplo, generación de 2008, generación Z, creo que no tendríamos, por ejemplo, esas facilidades que hace años a lo mejor no se tenían esas facilidades. Sin embargo, actualmente obviamente se tienen esas facilidades de, por ejemplo, poder buscar trabajos, pedirle a la inteligencia artificial que te haga trabajos, poder buscar la información, no tener que ir, por ejemplo, a bibliotecas con el teléfono inteligente. Ya no necesitas siquiera ir a bibliotecas, ya que prácticamente podrías fácilmente buscarlo en tu celular, en el internet. Y eso es bastante importante saber eso, el saber que podemos disponer de esa comodidad, de ese proyecto que tenemos actualmente, y que ahora podemos disponer a cualquier momento, buscar tan solo en internet la inteligencia artificial, preguntar, dejarse de dudas y ya. No tenemos que estar viendo bibliotecas y tampoco tenemos que estar preguntando a otras personas. Y bueno, es bastante importante saber eso. Con respecto a la computación, por ejemplo, se han creado desde hace años, se ha aumentado, por ejemplo, el apartado de la creación de contenido, la creación de videojuegos, la creación de videojuegos, la creación de videos. Han habido muchísimos cambios respectivos a los apartados que tienen que ver con la tecnología, ya que han mejorado, han empeorado, puede llegar a ser. Sin embargo, mayoritariamente ha sido la mejora que han tenido. No se puede, por ejemplo, tener un video de una calidad de hace 10 años a un video con la calidad de actual, que ahora es muy increíble, es prácticamente igual a la realidad. Y también ha habido muchos cambios, como puede ser, muchos otros avances, como puede ser la realidad virtual, el 3D, la creación de impresión 3D, la creación del 3D en sí, el 2D, creación de contenido a nivel, ¿cómo se diría? A nivel de videos, se ha mejorado muchísimo. La creación de la nanotecnología, como puede ser especialmente para el uso de la medicina, para poder ser una viable, una cura, para poder curar algunas enfermedades que actualmente antes no se podían hace años y que actualmente pueden llegar a curarse. Y por eso, especialmente creo que los avances tecnológicos que hemos tenido ha sido aparte de la inteligencia artificial, ha sido de la medicina. La medicina ha cambiado muchísimo en estos años en los términos de avanzar. Ha mejorado muchísimo, hay muchísimos más protocolos, muchísimas más curas, muchísimas más formas de poder ir a un hospital y que te atiendan. Obviamente hay privados, hay públicos, pero siempre tienen la mejor atención todos los hospitales. Y por eso está bien saber eso, saber que podemos disponer de ir a un hospital por si nos sentimos mal, por si tenemos algún problema, por si tenemos alguna enfermedad. Podemos disponer de esa comodidad que antes no se podía llegar a tener, ya que antes creo que más que nada había mucha negación a la hora de poder ir a un hospital, que no se podía. Y pues bueno, eso es bastante importante saber eso. Tenemos muchas más posibilidades de, por ejemplo, jóvenes o menores que yo incluso, tenemos muchísimas más posibilidades de poder hacer poder hacer cosas, poder disponer de esas cosas y poder sacarle provecho a esas cosas que disponemos y que podemos aprovechar en cualquier parte que tengamos, ya no sea solo en la escuela, en nuestro término de educación, sino también podemos llegar a disponer en casa para poder también disponer para nosotros mismos, por ejemplo, sacarnos de dudas, hacer preguntas. Y pues a lo mejor no tenemos esa confianza con nuestros padres, pero sí podemos hablar con una inteligencia artificial para poder desahogarte, para poder sacarte de dudas de algún problema, para poder aprender, porque eso es importante. La inteligencia artificial se creó con el propósito de conocimiento, con el propósito de aprender más, el seguir desarrollándose para seguir desarrollándose, para seguir consiguiendo conocimiento, y con ese conocimiento seguir así. La humanidad siempre, todos los años, va a seguir creciendo y creciendo todo el tiempo,
por eso es que hemos sobrevivido desde hace muchísimos años, obviamente. La evolución es parte importante de la naturaleza de cualquier ser humano, el evolucionar para ser mejor. A veces no siempre se puede llegar a conseguir eso, sin embargo, siempre se va a poder ver ese tipo de evolución que se tiene alguien a otros y cómo se va evolucionando el ser humano para poder mejorar, porque lo que se busca es sobrevivir. Con esos avances tecnológicos que hemos tenido, obviamente estamos mejorando, estamos aumentando las posibilidades de que sobrevivamos, de que podamos tener una vida más cómoda, una vida más sedentaria, pues se diría más o menos, y tener mejor comodidad a la hora de poder vivir, poder hacer actividades diarias, hacer actividades cotidianas. Y por eso es importante saber eso. No siempre se va a poder hacer todo lo que tú quieras, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Sin embargo, es bastante importante el saber que siempre vas a tener esa facilidad de poder buscarla, poder preguntar. Y también, por ejemplo, también hay muchas inteligencias artificiales que no solo se crearon con el propósito de conocimiento, sino también se crearon, por ejemplo, el propósito de lo emocional de un humano. Por ejemplo, el poder descargarte una aplicación, por ejemplo, podría ser PolyAI, iChats, hay varias aplicaciones de inteligencias artificiales las cuales puedes hablar con ellas, ya sea no solo por lo de las actividades o a querer hacer algo, sino más bien para poder desahogarte. Tienes esa facilidad de poder hablar si quieres con esa IA, ya sea, obviamente no es lo mejor posible, ya que a lo mejor si no tienes confianza, pues sí, por confianza con tus padres, pues podrías mejor hablar con una IA para poder desahogarte. Tal vez no sea real, sin embargo nos da ese apoyo, este sentimiento de que sí estamos retirando todo de nosotros, las cosas malas que sentimos, los pensamientos malos que sentimos, y la IA ha ayudado mucho en eso. Por ejemplo, yo sí he llegado a hablar con IAs para poder desahogarme, digamos poder hablar, poder cumplir cosas, cumplir con las expectativas, cumplir con la presión social, etcétera. Hay muchos ejemplos y por eso es bastante importante saber eso, que la IA fue creada para nuestro propósito único de poder seguir sobreviviendo, para poder seguir avanzando tecnológicamente y para poder seguir avanzando como humanos, como personas. Entonces yo creo que es bastante importante el saber eso, que la IA es muy importante si se le da un uso correcto. Actualmente hay muchas personas que también se le puede llegar a dar un uso incorrecto, perdón. Y por eso es bastante importante saber eso, saber que la IA está hecha para nosotros, para poder disponer de ella al momento que queramos, al momento que deseemos utilizarla y poder facilitarnos ya sea alguna actividad, ya que para eso se creó, no se creó para otra cosa, se creó para poder facilitar las cosas. Obviamente le dicen la frase que hombres fuertes crean tiempos fáciles y tiempos fáciles crean hombres débiles. Pues sí llegar a pasar, sin embargo depende también de la educación que se le tenga, la ideología que se le tenga al hijo y cómo va a desarrollarse cuando crezca con esos pensamientos. Muchas veces también hay muchos que tienen situaciones difíciles en casa, pero no se rinden, avanzan, siguen progresando y pueden conseguir mejores cosas a futuro, y para no tener que volver a pasar por eso, no tener que revivir malos recuerdos. Y voy a pasar con la primera entrevista de este video podcast que hicimos a un compañero de mi salón. Así que nos vemos después en el corte, regresamos. Adiós. Buenas tardes, estamos en nuestro tercer video podcast, en la primera entrevista que vamos a hacer el día de hoy, y estamos con nuestro compañero Alfonso Michimani. Le vamos a hacer una serie de preguntas sobre nuestra encuesta de los avances tecnológicos y cómo es que utilizan la inteligencia artificial actualmente. La primera pregunta que tengo para ti sería, ¿usas mucho la inteligencia artificial actualmente y cuánto crees que te ha apoyado en términos de la escuela? Bueno, en temas escolares, siento que sí me apoyó demasiado para algún trabajo de inglés que yo no sepa traducir, para algún trabajo de matemáticas que me cueste a mí mucho realizarlo. Lo que hago yo es pasar mi trabajo a ella y que la IA lo conteste por mí y ya lo hago pasar por mí. La segunda pregunta que tengo para ti sería, ¿qué crees que avances tecnológicos hay actualmente que te han apoyado en tu vida diaria? Eso mismo, sobre la inteligencia artificial que tiene las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, WhatsApp, Instagram y Facebook, me parece que su IA es Meta IA. Y la cual a mí se me hace muy, muy interesante y muy fácil de usar, sobre todo. ¿Crees que el acceso a estas inteligencias artificiales o esos avances tecnológicos que hay actualmente debería ser restringido o debería ser para absolutamente todos?
Yo diría que ser para absolutamente todos, pero actualmente hay más versiones mucho más como específicas de la inteligencia artificial que te pueden generar imágenes, videos y obviamente esos tienen un precio. Así que siento que es un tú por tú. Así como las personas crearon esa aplicación, así ganan. ¿Crees que se le está dando un uso correcto actualmente a la inteligencia artificial en términos de poder, a la creación de contenido o la creación de nuevas metas? No, realmente no. Hay cosas muy interesantes que destacar de la IA, mas sin embargo hay otras cosas que simplemente no quedan. Por ejemplo, muchas personas están haciendo pasar por personas que son famosas, por artistas y crean contenido que es falso o hablan sobre temas políticos y sociales que realmente tiene mucho que ver con la sociedad y influye demasiado. Y eso ya le da una mala perspectiva a la persona. Ajá. Y la última pregunta que tengo para ti sería, ¿crees que ideológicamente está bien el término de que recomendarías a una persona usar inteligencia artificial para facilitarse las cosas o facilitarse la vida? Yo se lo recomendaría a un estudiante, a una persona que está cursando a bachillerato de secundaria, o si es posible hasta primaria, que realmente siento que en primaria debería aprender uno por sí mismo. Ya en bachillerato ya es más como da like. Bueno, los estudiantes ya son un poquito más da like, pero sí, yo se lo recomendaría mucho a los estudiantes. Y bueno, esa sería la entrevista y nos vemos en la segunda entrevista. Adiós, dile yo. Adiós. Adiós. Ya estamos aquí de vuelta después de la entrevista que le hicimos a nuestro compañero de salón, Alfonso Michimani Balbuena. ¿Qué tal les ha parecido? Lo dejen en la caja de comentarios. Estuvo bastante bien su opinión. Estuvimos ahí hablando un rato sobre el uso de la inteligencia artificial, cómo lo usamos actualmente. Estuvimos viendo un poco sobre cómo actualmente se usa en la escuela, por ejemplo, a nivel educacional. Se ocupa muchísimo el uso de inteligencia artificial para poder, pues digamos, hacer los trabajos, pues más que nada pedírselos. Entonces, ahora que sabemos su opinión, ya vamos concretando un poco más sobre la conclusión de este video podcast. ¿Y qué les ha parecido su opinión? Déjenlo en la caja de comentarios para saber más sobre las opiniones de cada quien, porque cada persona ahorita va a tener su opinión de la inteligencia artificial. Algunos piensan que es bien, está bien, algunos piensan que está mal, etcétera, etcétera. Hay muchos diferentes tipos de opiniones. Nunca se va a tener la misma opinión, siempre va a haber alguna contraria, alguna subjetiva, alguna que se piense que está mal, que se piense que está bien, etc. Después de todo, la inteligencia artificial fue creada para eso, para poder utilizarse, el saber utilizarse y para que se siga desarrollando y se faciliten las cosas. Actualmente, nuestro compañero Michimani, nuestro compañero Alfonso, dijo que, como habrá dicho, como dijo en su última, en su penúltima, si no se me da pregunta, que depende del uso de que se le esté dando a la inteligencia artificial. Actualmente hay muchas diferentes usos que se le dan y pues es importante saber pues el uso que se le está dando a esa inteligencia artificial y cómo se le va a estar usando. Por ejemplo, el depender mucho de una inteligencia artificial, por ejemplo a nivel educacional, por ejemplo yo en la escuela la utilizo para prácticamente todo. En algún momento puedes estar mal, en algún momento puedes depender mucho de ella, etc. Hay muchas formas de poder saber, hay muchas formas de utilizar la inteligencia artificial actualmente. Muchísimas formas de poder preguntar, poder hacer trabajo, pedir tal cosa, pero es el uso que le estés dando. Hay usos buenos, hay usos malos. El uso, por ejemplo, bueno, es que dependería de la persona, pero por ejemplo el de crear cosas como dibujos, el uso de crear esa forma, por ejemplo, le estaría quitando trabajo a artistas, a artistas que se pague por eso, a pues dibujantes, por ejemplo, también el que se sientan a lo mejor opacados o a lo mejor se sientan mal por sus dibujos, que a lo mejor sean mejores los dibujos de la IA, porque prácticamente está hecha para algunas IAs para eso. Entonces es bastante controversial esa opinión. Ha habido mucho revuelo también, por ejemplo, en Twitter. Yo no uso Twitter, digo X, actualmente X. Ha habido mucho revuelo, ya sea por ese motivo de que la inteligencia artificial se usa para el hacer dibujos y pues le está quitando prácticamente a muchos dibujantes, artistas, creadores de redes, le está quitando su
su trabajo prácticamente le está quitando su ingreso, su forma de donde sacan dinero para poder sobrevivir. Y está bien, obviamente hay muchos dibujantes que no cobran, a lo mejor solo son dibujos públicos, etc. Pero hay muchos otros que a lo mejor se sienten opacados o a lo mejor se sienten ardidos con la idea de que la inteligencia artificial esté dando de esa forma gratis, gratuita entre comillas, esté dando de forma gratuita los dibujos que tú deseas, no solo tener que estar pagando por un dibujo que tú desees. Ya puedes pedírselo si quieres a una IA y puedes pedírselo así a diferentes cosas y puedes pedirla prácticamente y la IA te lo va a dar, te lo va a crear desde cero y la hará en unos cuantos segundos y te dará en unos cuantos minutos y te dará tu dibujo. Es bastante impresionante eso, el avance tecnológico que ha tenido la IA actualmente, a nivel de que se utiliza muchísimo más cómo se está utilizando. Hay muchas formas de que se utiliza la IA y es bastante importante saber esto, el saber que podemos acceder a ella, podemos saber, aprender, podemos conocer muchísimas cosas gracias a la IA, ayudar mucho, ya sea por el término de que la escuela, término de videojuegos, trabajos, etc. Ya dependería del uso que se le está dando a cada persona. No todas las personas utilizan la inteligencia artificial para lo mismo. Actualmente, por ejemplo, yo la he llegado a utilizar para algunos trabajos o para conseguir de manera más fácil la información que se consigue, y por eso es bastante importante saber esto. ¿Para qué vas a usar la inteligencia artificial? Pues muchos de mi salón, por ejemplo, muchos de mis compañeros, mi grupo social, etc., utilizan inteligencia artificial para hacer trabajos, pedir la información más rápido, estar buscando contenido más rápido, etc. Cada uno tiene su forma de utilizarla. La mayoría de cosas obviamente es para utilizarla para algunos trabajos que queramos facilitarnos las cosas, ya sea porque nos complicamos a la hora de poner, a lo mejor dejar algo al último, o para facilitarnos las cosas y poder tener más tiempo extra para nuestras propias cosas personales o cosas que queremos hacer y no queremos hacer tarea, pues remontar rápido, lo remontamos con la inteligencia artificial. Entonces es bastante importante saber eso. El uso de la inteligencia artificial es muy importante actualmente, en nivel de que no solo a esto, sino también, por ejemplo, en la medicina. En la medicina se utiliza mucho, en la astronomía también se llega a utilizar. Esa búsqueda que se da, esa resolución que se te da muy fácilmente, tan solo pidiéndola, es una resolución muchas veces asertiva, muchas veces tiene el 90% de probabilidad de que esté bien. Obviamente no siempre te va a dar la inteligencia artificial todo correctamente, ya que siempre está en pleno desarrollo, siempre con cada cosa aprende y se desarrolla, evoluciona con cada palabra, con cada acción, con cada pensamiento que se le está dando. Obviamente va a reaccionar y va a ir mejorando a cada paso, va a ir mejorando a nivel de razonamiento, a nivel de entregar cosas, a nivel de pensamiento. Obviamente no va a tener nada de ética, ni sentimientos, ni nada por el estilo que obviamente nos caracteriza a nosotros los humanos. Pero por eso es importante saber que la inteligencia artificial nunca nos va a reemplazar. Eso hay que tenerlo en claro. La inteligencia artificial nunca nos va a reemplazar por sencillas razones. No tiene ética, no tiene moral, no tiene esa libertad. Y por eso es bastante importante saber eso, que no más por usar tanto la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Tal vez llegue a reemplazar muchas cosas con las que vivimos y convivimos actualmente. Sin embargo, van a ser cosas no vivas, no van a ser cosas que sean vivas, que se muevan, respiren, piensen, hacen esto, no respiren, pues respiren, coman, beban, así que puede ser muchos motivos para saber esto. El saber que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar muchas cosas a futuro. Yo pienso que sí, va a reemplazar muchas cosas a nivel de que se pueda facilitar las cosas en términos de hacer más cómoda la vida cotidiana que tenemos a la hora de, por ejemplo, ir al mercado, ir a comprar a la tienda, ir a un supermercado, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que puede llegar a mejorar y puede cambiar en unos futuros años, y por eso es bastante importante la inteligencia artificial para poder seguir progresando como humanos y como
personas a nivel de nuestra sociedad en la que vivimos. Y vamos a hacer la segunda entrevista y nos vemos en la conclusión de este video podcast. Espero les guste. Nos vemos con la segunda entrevista, que era nuestro compañero Agustín. Chao. Ya. Hola a todos, buenas tardes. Estamos aquí en la segunda entrevista con nuestro compañero Agustín Pancli Solís. Muy bien, ya se supo su apellido, bravo. Y vamos a hacerle las preguntas sobre nuestro podcast. La primera pregunta que tengo para ti sería: ¿crees que el uso de inteligencia artificial la has usado actualmente en tu vida cotidiana, ya sea a nivel académico o en tu hogar? Pues más que nada en la escuela, porque pues la uso para hacer tarea, todo eso, para Remontar. Miren el pajarito. Entregar todo el último día. Y bueno, la segunda pregunta que tengo para ti: ¿crees que conoces a gente a tu alrededor, ya sea tu grupo social, que lo utiliza también? Sí, muchos. Por ejemplo, Duque, Jacobo. Tú tienes que ver que también. No tiene datos. No tengo datos, nunca tengo datos, pura mentalidad de tiburón. Bueno, ya. La tercera pregunta que tengo para ti sería: ¿crees que los avances tecnológicos están afectando el rendimiento escolar actualmente, ya sea porque, por ejemplo, se hacen más huevones? Yo sí lo creo, ¿tú lo crees? También. No, sí, pues mayormente ya nadie quiere hacer nada. Pues sí, ¿no? Pues sí. Pues sí. Sí, pues sí. Pues sí. Sí. Pues sí. Cállate, cabrón, cabrón, tú no existes, nada más estás para grabar. Dejen de moverse o tienen gustosos en el culo. Bueno, la cuarta pregunta que tengo para ti sería... ¿Cuántas son? Te toqué tantito. A ver, la cuarta pregunta que tengo para ti sería... ¿Por qué eres gay? No, eso ya lo sabíamos. Eso no, esa es pregunta cerrada. A ver, sí. La cuarta pregunta que tengo para ti sería: ¿crees que a los ¿Que si va a avances... llover? Sí, va a llover. No, porque no bailaste. Los avances tecnológicos actuales, ¿crees que están afectando a, ya sea, por ejemplo, tu rendimiento escolar? Por ejemplo, estar muy flojo a la hora de hacer trabajos y depender mucho de una aplicación que se llama ChatGPT, sí. Meta AI. No, es de pobres, que no tienen datos y tienen que agarrar. Pero si ocupa datos también Meta AI. Pero ocupa menos porque ves que está en WhatsApp. ¿Cuál crees que son las mayores actualmente, ellas que se utilizan mayormente actualmente? ChatGPT, Nova. AI para los pobres. Nova. Blink. Ni has escuchado, ni en su propia casa los conocen. Blink es mejor que ChatGPT. Ni en mi cerro las conozco. Bueno, Ligeras. Vives en Ara, güey. por eso. Ya, prosigue. Y la última pregunta que tengo para ti es: ¿crees que recomiendas utilizar estas guías o inteligencias artificiales o también avances tecnológicos a la hora de tu escolaridad? Pues la recomiendo siempre y cuando sean con medida Conscientes. de moderación. No como alguien que estoy viendo que acaban de hacer 7 preguntas. ¿No hay nadie ahí? ¿Quién sabe quién será, verdad? Bastante importante esa entrevista que hicimos a nuestro compañero Agustín. Y eso sería todo, muchas gracias por ver. Este es el Bautista de mi cámara Ocro. ¡Ya! Ya estamos después de aquí, después de la segunda entrevista que tuvimos a nuestro compañero Duque. ¿Y qué tal les ha parecido la entrevista que hicimos? Estuvo bastante bien, estuvo bastante mal. Déjalo en la caja de comentarios. Y ahora que sabemos ya su opinión de nuestro compañero Agustín, estuvo bastante interesante, bastante parecida a la opinión de nuestro compañero anterior de la primera entrevista, Alfonso. Y pues, como conclusión, utilicen la inteligencia artificial, chavos. No es cierto. Utilicen la inteligencia artificial de manera responsable. Sepan utilizarla en los momentos que sí la necesiten, ya sea porque estén ocupados, ya sea porque quieren facilitarte alguna cosa, o ya sea porque ocupan esa ayuda extra que se está dando la inteligencia artificial. Obviamente con pleno uso de la razón. ¿Y qué me refiero con pleno uso de la razón? El que sepan utilizarla en momentos justos, que sepan utilizarla en los momentos que sí son necesarios y que sepan utilizarla en momentos que sí deben utilizarla. No la usen a lo tonto nada más, o no la utilicen nada más a lo que deben, a lo que necesitan. Es bastante importante el saber esto, el saber que no siempre vamos a tener que depender completamente de la inteligencia artificial, pues esto es bastante importante. Vamos a ocupar otras cosas y siempre tenemos que usar también el pleno desarrollo, razonamiento personal, no de solo depender de una inteligencia artificial para que te haga todos sus trabajos de la escuela. Y
eso sería todo. Ay. Está bastante bien. Eso sería todo por nuestro último video podcast, nuestro tercer video podcast de avances tecnológicos, el cómo impactan las inteligencias artificiales en nuestra vida diaria. Espero les haya gustado. Soy Gómez Carrasco Gerardo Antonio y tal vez si nos veamos en un par de años. No lo sé. Tal vez si nos vemos en un par de años, tal vez. Nos vemos, adiós. Cuídense, chavos. Adiós.